Los números imaginarios surgen de la necesidad de encontrar una solución a ecuaciones como esta, x² más 1 igual a 0, donde nos topamos directamente con la raíz cuadrada de un número negativo, en este caso con la más menos raíz cuadrada de menos 1. Pues bien, a menos 1 lo vamos a denominar unidad imaginaria y lo vamos a representar a partir de ahora con una i latina. Por tanto, la solución de nuestra ecuación sería más menos i. Otra ecuación de segundo grado, x² menos 4x más 13 igual a 0. Si recurrimos a la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado, nos va a quedar 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 52, todo ello partido por 2. Y volvemos a encontrarnos con la raíz cuadrada de un número negativo, concretamente con la raíz cuadrada de menos 36. Pero 36 se puede expresar como 6 elevado al cuadrado, es decir, puedo sacar ese factor del radical y por tanto donde antes teníamos raíz cuadrada de menos 36 podemos escribir 6 raíces cuadradas de menos 1. Es decir, que nos vamos a encontrar con los siguientes conjugados, 2 más 3 raíces de menos 1 y 2 menos 3 raíces de menos 1. Claro que la raíz de menos 1 habíamos dicho que es nuestra unidad imaginaria. Es decir, podríamos sustituir esa raíz cuadrada de menos 1 por la unidad imaginaria i. Recuerda que con i latina. Por tanto, podemos escribir que las soluciones a nuestra ecuación son 2 más menos 3i. Dos soluciones, una y su conjugado. Una que sería z1, que es 2 más 3i, y la otra que sería z2, que es 2 menos 3i. A esta manera de expresar un número complejo es a la que denominamos forma binómica. Y nuestra ecuación tiene, por tanto, dos soluciones imaginarias. Una que es 2 más 3i y la otra que es su conjugado. Ahora bien, podríamos intentar representar gráficamente este número complejo, porque para los números reales nos bastaba con una recta. Pero para los números complejos vamos a tener que echar mano de un plano, donde vamos a tener un sistema de ejes cartesianos. El eje vertical va a representar la unidad imaginaria, mientras que la componente de este número en forma binómica real la vamos a representar en el eje de las x. Utilizaremos el eje vertical para representar la parte imaginaria y el eje horizontal para representar la parte real. Esto nos conduce a un punto en el plano que también puede venir dado por un vector de posición. Claro, esas coordenadas, la coordenada imaginaria que vale 3 y la coordenada real que vale 2, son los lados de un triángulo rectángulo. Por tanto, la longitud de ese vector vendrá dada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Es decir, el módulo de z, que es el mismo módulo que tiene el vector, es la raíz cuadrada de 3. Y eso determina un triángulo rectángulo. Si recurrimos a la definición de la tangente, que era cateto opuesto partido por cateto contiguo, tenemos 3 partido por 2. Vamos a echar mano de la calculadora y echando mano de la calculadora podremos calcular el ángulo. El ángulo, en definitiva, es el resultado de hallar la arcotangente de 3 medios. Vamos a la calculadora y buscamos la arcotangente de 3 medios. Y eso nos da un ángulo, si lo ponemos en forma de grados, minutos y segundos, de 56 grados, 18 minutos, 35 segundos. Pues muy bien, a eso lo vamos a llamar argumento de nuestro número complejo. Luego, nuestro número complejo también queda determinado no solo por su expresión binómica, sino desde el momento en que tengamos perfectamente definido el módulo del vector de posición y el argumento, que es como vamos a denominar a ese ángulo. En nuestro caso, el número complejo 2 más 3i vendrá dado por el módulo que es igual a raíz de 13 y un argumento que es el de 56 grados, 18 minutos, 35 segundos. Si echamos mano también de las definiciones de seno y coseno, las componentes que forman parte de la expresión binómica del número complejo podrían calcularse también multiplicando el módulo, la raíz cuadrada de 13,
en el caso de 3, por el seno de alfa. Y escribo alfa para no tener que escribir 56 grados, 18 minutos, 35 segundos. Mientras que la parte real vendría dado por la raíz cuadrada de 13 por el coseno de alfa. Estamos entrando en materia. Tenemos otra manera de representar las componentes de ese número complejo, y es mediante su expresión trigonométrica. La componente real sería raíz de 13 por el coseno de alfa, y la componente imaginaria sería raíz de 13 por el seno de alfa, es decir, el módulo por el seno. Por tanto, tenemos tres formas de expresar un número complejo: la forma binómica, la forma trigonométrica y la forma polar. Esta sería la forma binómica, que fue la primera que vimos como resultado de resolver aquella ecuación. Esta era una de las soluciones. Y esta otra vendría a ser la forma trigonométrica, el módulo por, y lo voy a colocar entre paréntesis, el coseno de alfa más i por el seno de alfa. Y luego también tenemos otra manera de expresarlo, y es directamente mediante el módulo y su argumento. Vendríamos a expresarlo de esta manera: raíz cuadrada de 13 y le ponemos un subíndice que no es otro que 56 grados, el argumento, 18 minutos, 35 segundos. Ya hemos visto cómo se representa gráficamente un número complejo y además tres maneras diferentes de expresar ese mismo número complejo: en forma binómica, en forma trigonométrica y en forma polar. Conviene recapitular, porque esta es la parte quizá más importante a nivel de concepto. El número, un número cualquiera, a más bi, puede representarse de forma binómica, de forma trigonométrica y de forma polar. Y lo vas a ver en el siguiente esquema. El número a más bi se puede representar en forma, ese número al que vamos a llamar z, en forma trigonométrica, sin más que multiplicar el módulo, recuerdas que era consecuencia de aplicar el teorema de Pitágoras, por el coseno de alfa, el coseno del argumento, más i por el seno del argumento, seno de alfa. Pero también se puede expresar en forma polar. Esto es, escribimos el módulo entre esas barras verticales y le ponemos un subíndice, y el subíndice no es otra cosa que el ángulo alfa. La pregunta que me hago ahora es, ¿podremos operar con los números complejos de la misma manera que operábamos con los números reales? En realidad es muy sencillo. En forma binómica vamos a realizar normalmente la suma, el producto y el cociente. Y vamos a partir, antes que nada, de tener claro el concepto de conjugado. Recuerda que el concepto de conjugado, si se trata de una suma, es la misma expresión pero en forma de resta, y si se trata de una resta, es la misma expresión pero en forma de suma, es decir, con los mismos componentes. Lo único que vamos a cambiar de signo es la parte imaginaria. Y ahora vamos a sumar dos números. Vamos a sumar un número que es z sub 1, 2 más 3i, y un número que es z sub 2, que es 3 menos 5i. Y para sumarlo, nada más sencillo. Sumamos las cosas que son homogéneas, es decir, la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. El número 2 más 3i sumado con el número 3 menos 5i equivaldría a sumar el 2 con el 3 y el 3 con el menos 5, respetando lógicamente los signos. Esto es, el 2 con el 3 y el 3 con el menos 5. 2 más 3 son 5, 3 menos 5 son menos 2, luego nos queda el número complejo 5 menos 2i. Y para multiplicar, aunque hay quien quiera aprenderse fórmula, yo prefiero situar un número debajo del otro y buscar todas las combinaciones posibles, todos los productos posibles entre esos dos números. Y empezamos por multiplicar menos 5i por 3i, que me daría menos 15i al cuadrado.
Menos 5i por 2, que me daría menos 10i. Y debajo empiezo a situar 3 por 3, que son 9, positivo, 9i. Y 3 por 2, que son 6, 6 directamente. Y ahora paso a sumar. Pero cuando empiezo a sumar, ese menos 15i al cuadrado, debo tener en cuenta que i no era otra cosa que la raíz cuadrada de menos 1. Luego, si lo elevo al cuadrado, podré simplificar. Si la raíz cuadrada de menos 1 lo elevo al cuadrado, el cuadrado se me va con la raíz. Luego i elevado al cuadrado es menos 1. Si sustituyo en la expresión que fue resultado de hacer la multiplicación, al final lo que tendría sería menos 15 por menos 1, es decir, más 15. Luego me queda 6 menos i más 15. Sumo las partes que son homogéneas, que en este caso son las partes reales, 6 y 15 son 21, y el resultado de esa multiplicación es 21 menos i. Ya hemos efectuado la multiplicación. Nos queda quizá la operación más compleja, que si te fijas bien tampoco es tan complicada. Z sub 1, por ejemplo, podría ser 2 más 3i, y z sub 2, pues 3 más 2i. Vamos a dividir z sub 1 entre z sub 2. Y para eso recurrimos al conjugado. Es decir, vamos a escribir la fracción 2 más 3i dividido entre 3 más 2i y multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del denominador, por 3 menos 2i. El conjugado de la suma era la resta. La parte de arriba la resolvemos aparte. Ya sabemos cómo se multiplica, situamos un número debajo del otro y empezamos a multiplicar. Eso sería menos 6i al cuadrado. 2 por 2, que son 4, menos 4i. 3 por 3, que son 9, 9i positivo. Y 3 por 2, que son 6. Trazamos una rayita y sumamos las cosas que son semejantes. Me queda 6 más 5i más 6, pero como raíz cuadrada, i elevado al cuadrado era menos 1, al final el resultado final será 12 más 5i. Y en el denominador sería cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Claro que el segundo, al quedar i elevado al cuadrado, me queda más 4. Si separo esos numeritos, me queda 12 treceavos más 5 partido por 13 multiplicado por i. Con lo cual, ya tengo el resultado de la división. Luego, para dividir, solo tenemos que multiplicar numerador y denominador por el conjugado. Esta operación no es excesivamente complicada, pero cuando operamos en forma polar resulta muchísimo más sencilla de realizar. Las multiplicaciones y las divisiones siempre van a ser mucho más sencillas de realizar si lo hacemos en forma polar. Tengamos un número en forma polar como z sub 1, que por ejemplo podría ser 2 como módulo y 30 como argumento. Y z sub 2, que va a tener un 1 por módulo y como argumento le vamos a poner, por ejemplo, 20 grados. Pues muy bien, si nosotros queremos multiplicar z sub 1 por z sub 2, todo lo que tenemos que hacer es multiplicar los módulos, 2 por 1, que serían 2, y sumar los argumentos. Ahí se me escapó, puse 2 sub 3 y era 2 sub 30, ¿vale? Vamos a corregirlo. Pues 30 más 20, que son 50. Multiplicamos, por tanto, los módulos y sumamos los argumentos. El resultado final de esa operación es 2, 50. O 2 sub 50. 2 como módulo, 50 como argumento. Y para dividir, pues bueno, pues si en la multiplicación los argumentos se sumaban, aquí tendremos que restarlo porque es la operación inversa. Dividimos módulo entre módulo, 2 entre 1, que son 2, y restamos los argumentos. 30 menos 20, que son 10. Y con esto hemos acabado.